Nos vamos al otro tema. Le decíamos que la mañana estuvo dividida en estos dos temas básicamente en la ciudad, más allá del resto de las problemáticas, los problemas en los barrios, los inconvenientes que hay todavía en muchas partes de la ciudad, porque los vecinos, bueno, presentan inquietudes y preocupaciones por el arreglo de calles, bueno, y demás. Más allá de todo eso, estas actividades tuvieron mucha trascendencia. ¿Por qué? Primero, decirles que si por esas cosas de la vida a usted le toca estar en una situación de carácter judicial y viene un abogado y recusa a cualquiera de los dos jueces, sea en lo civil o en lo penal, lamentablemente su caso va a tener que terminar en la ciudad de Venado Tuerto. ¿Por qué? Porque un juez civil no puede reemplazar a un penal y un penal tampoco puede reemplazar a un civil. Digamos que es una situación que hace que Rufino, como tiene solamente un solo juez para cada uno de los fueros, terminen estas causas siendo tratadas o de alguna manera resueltas en los tribunales de Venado Tuerto. Esto es solamente para 3 ciudades de la provincia de Santa Fe. Rufino es una. Rufino es una. O sea, no es que le tocó en suerte, sino que es como que salió favorecida. O desfavorecida, sería el término más exacto. La Corte, en un desconocimiento total de cómo es el territorio provincial, obviamente tomó esta medida, que nos perjudica. Lo que primero vamos a escuchar es la explicación que da la doctora Fabiana Liva, que es la presidenta del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Delegación Rufino, sobre el problema y a qué se llegó en la reunión que se desarrolló esta mañana con las autoridades políticas. Escuchamos. Bueno, algunas precisiones sobre el tema. Nosotros hicimos una convocatoria hoy porque entendemos que esta acordada de la Corte, que viene a modificar el sistema de reemplazo del juez natural, un poco afecta al ciudadano común en cuanto al cambiar el sistema de suplencia. Antes, como estaba previsto, ante la ausencia, vacancia o impedimento del juez civil, era suplido por la jueza penal, en este caso la doctora Garini, anteriormente el juez Guerra, ¿no? A partir de esta modificación que hace la Corte, cada vez que medie una ausencia temporaria o un apartamiento definitivo del juez, las causas van a quedar o radicadas, en los casos de impedimento, en la ciudad de Venado Tuerto, ante los tribunales de Venado Tuerto, y o en el caso de que la ausencia sea transitoria, supongamos una enfermedad, ahí el expediente, si bien queda radicado en nuestra ciudad, pero para la firma, por el magistrado interviniente, va a estar en Venado Tuerto. Entendemos que eso, un poco la movilización del Colegio de Abogados, es porque afecta al justiciable, que no es lo mismo tener un expediente radicado en la ciudad de Venado Tuerto, donde, viendo las distancias, nos separan 100 kilómetros, como todos sabemos, los costos que eso implica, y ya estamos viendo algunas repercusiones con el tema, porque bueno, hay algunas cuestiones donde el doctor Signoli se aparta de entender, donde ya todos esos expedientes van a empezar a entender un juzgado de Venado Tuerto. Entonces, al ciudadano común de Rufino, entendemos que queda un poco en una suerte de denegación de justicia del juez natural, viéndose obligado o a tener que ir a contratar un profesional en la localidad de Venado Tuerto o pagar los mayores costos que le puede implicar contratar un profesional en nuestra ciudad, no sé. Doctora, discúlpeme, igualmente, por ejemplo, a un justiciable de San Gregorio, pongámosle, o de Santi Espíritu, o de Diego de Alvear, o de Aarón Castellano, también se le recomplica la cosa. Bueno, si son causas que están radicadas, nosotros recordemos que hay concurrencia entre Rufino, Venado Tuerto, Filmat y Melincue. Entonces, vamos a la hipótesis donde las causas estuvieran radicadas acá en Rufino. En ese caso sí. Ahora, yo quería hacer alguna precisión.
porque el juez penal, la ley de gestión judicial y la ley orgánica que regula los juzgados penales, prevé que los jueces penales se reemplacen entre sí. El problema se ocasiona a través de la nueva puesta en marcha del sistema de enjuiciamiento penal, donde ahí, por un artículo que tiene esa ley, que es el artículo 20 bis, la doctora Garini no puede suplir más al doctor Signoli, ni el doctor Signoli a la doctora Garini. Por eso nosotros no veíamos el inconveniente hasta ahora, porque esto nosotros nos anoticiamos de esta acordada de la Corte ahora en febrero, tomamos conocimiento la semana pasada, eso nos preocupó desde el punto de vista de la gente. Pensemos en un montón de casos donde se van a ver desplazados del juez natural y van a tener que ir a defenderse en el caso de que sean demandados, ¿no es cierto? Y esto involucra varias cuestiones. En los temas laborales, por ahí no es posible, porque el código no lo permite, recusar sin causa al magistrado. Pero en los temas civiles sí. Esto implica que perfectamente el actor o el demandado en un juicio pueden recusar al doctor Signoli sin causa, porque nuestro código lo permite. Eso provoca un apartamiento del juez y en ese caso el magistrado interviniente va a ser de la ciudad de Venado Tuerto y la causa se va a desplazar hasta Venado Tuerto. Entonces ahí vemos la dimensión del problema en su total magnitud. Solamente hay 3 localidades que van a sufrir estas circunstancias en toda la provincia. Bueno, en la provincia están en la misma situación que nosotros, Villocampo y Las Toscas, que son los que estamos en las puntas, los extremos. El resto se ve solucionado porque en la mayoría de los lugares hay 2 nominaciones, o sea, se pueden suplir o están a distancias mucho más cortas. Yo creo que esto no fue exprofeso hecho por la Corte, sino que bueno, al diagramar todo el esquema de reemplazo no han tenido en cuenta la distancia y las mayores implicancias en costos. Hoy el ciudadano común, ya al estar la mediación prejudicial obligatoria como una herramienta más, también tiene un costo adicional. Y si a esto le sumamos en muchas cuestiones que puede haber un diferimiento del lugar del juez natural con mayores costos, bueno, esto causó un poco la preocupación en el foro, porque a nuestros clientes, imagínense tener que trasladar testigos. Un accidente, vamos a la hipótesis de un accidente de tránsito, donde por alguna cuestión o algún abogado de compañía de seguro o un choque múltiple, alguno de los abogados que comparece recusa sin causa al juez natural. Entonces esa causa se va a Venado Tuerto. Imagínense la víctima que va a tener que aportar testigos y toda su prueba y tener que verla, desplazarla a Venado Tuerto con todos los trastornos que eso implica, trasladar gente que trabaja normalmente, que ya de por sí el tener que declarar en una causa ocasiona todo un trastorno de pedir permiso y un montón de cuestiones. Bueno, al tener que hacerlo en Venado Tuerto es una complicación adicional y vemos que en muchas ocasiones se van a frustrar los resultados también, porque no es fácil y como todos sabemos los procesos dependen de la instancia probatoria en sus resultados. ¿Cuál fue la respuesta del intendente, de los concejales? ¿En qué quedaron en definitiva? Bueno, nosotros la verdad que es muy difícil avisorar en esta instancia una solución y estamos trabajando en eso. Nosotros básicamente lo que pretendíamos era instalar la problemática, compartirla con las autoridades, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y por supuesto con el Colegio de Abogados de Venado Tuerto, y la verdad que nos sentimos muy apoyados por todos, tanto el presidente del Colegio de Venado Tuerto como el doctor Dehesa y también los concejales de nuestra ciudad que han asistido a la reunión, se hicieron eco de la problemática, entendiendo que Rufino muchas veces quedamos como siempre un poco olvidados y encima con la problemática que a veces la justicia está un poco en el ojo de la tormenta en estos últimos tiempos, bueno, agregar lo que nosotros entendemos es una denegación de justicia más. ¿Cierto? El tema es accionar en forma conjunta. Vamos a tratar de movilizarnos en forma conjunta y con el total respaldo en procura de una solución donde el perjuicio ya está sucediendo. Sí. Porque de hecho, por ejemplo, hay
por darles un ejemplo, un comercio local conocido donde el doctor se aparta por una cuestión personal del doctor Signoli, que tiene un volumen importante de causas, todas las personas que son demandadas ya ven que su causa va a estar radicada en Venado Tuerto. Esto para que ustedes lo entiendan. A lo mejor son juicios de 1.000 pesos. Sí. Donde son mayores los costos para defenderse, entonces por ahí eso también los va a obligar a negociar sin a lo mejor los avale el derecho, o son deudas que están mal reclamadas, hay un montón de ponderaciones que se pueden hacer al respecto. Y bueno, entonces un poco esta problemática que nos ha preocupado mucho y que nos desayunamos ahora es la que queríamos compartir con las autoridades y bueno, las respuestas han sido inmediatas y contamos con el apoyo y eso nos fortalece para accionar todos en conjunto, para que otra vez la gente de Rufino no sea rehén, en este caso, de las circunstancias, ¿no?